En el caso de nuestro caso clínico, de nuestro paciente, se observaron estos cocos que estaban dispuestos en diplo, y el diagnóstico al que se asumió por estos resultados fue meningitis por neumococo, y se inició tratamiento con vancomicina y cefalosporina de tercera generación. Bueno, la tipificación del germen fue Streptococcus pneumoniae sensible a la penicilina, y los otros cultivos fueron negativos para gérmenes con significado clínico. Un poco más sobre la tipificación del germen: tenemos la optoquina, que es la que nos tipifica el neumococo, la oxacilina, que hace referencia a la sensibilidad a los betalactámicos, y los otros cultivos los pasamos rápidamente. Hemocultivos tuvimos el mismo día de la punción lumbar. En estas muestras de hemocultivos se observaron cocos gram positivos en diplos, sin obtener desarrollo en placa a las 24 horas. Se realizaron otros estudios al paciente, imágenes y otros cultivos. El paciente tuvo una evolución favorable, con buena tolerancia al pecho y buena progresión, y se le otorga el alta hospitalaria al día 23 de internación. El diagnóstico de egreso, meningitis por Streptococcus pneumoniae y síndrome convulsivo. Bueno, y a raíz de este caso clínico de meningitis bacteriana, les traigo un repaso de los agentes infecciosos productores de meningitis. En este cuadro podemos ver que son las más frecuentes, son las virales, luego las bacterianas y las micóticas. Dentro de las bacterianas observamos en el cuadro, en los distintos rangos de edad, que existen una lista de gérmenes, de los comunes, de los no tan comunes y de los raros en aparecer. Y para terminar, les quiero dar un resumen de la epidemiología nuestra de un año, desde junio del 2018 a este junio de 2019, en donde se detectaron dos cepas o dos pacientes con Streptococcus pneumoniae en líquido cefalorraquídeo, es decir, de meningitis. Uno de estos casos fue el caso clínico y el otro no desarrolló el germen en cultivo, solamente fue detectado por técnicas rápidas y confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas en junio del 2018. También fue aislado streptoneumo en muestras de hemocultivo de 3 pacientes, que todos sucedieron en el mes de abril de este año. Todas las cepas que se aislaron de streptoneumo fueron sensibles a la penicilina. Además, otra patología que causa el germen es la neumonía, y en este caso se detectó el microorganismo en 2 pacientes en muestras de líquido de punción pleural, y uno solamente por técnicas rápidas, el otro por cultivo, en el mes de abril y mayo de este año. Y por último tenemos esta diapositiva que presentamos otros agentes asociados a la meningitis en pediatría, que no dejan de ser importantes. En este periodo se recuperó en un paciente Streptococcus agalactiae, el estrepto del grupo B, de líquido cefalorraquídeo en marzo del 2019, y Streptococcus pyogenes en un paciente también de líquido cefalorraquídeo en julio del 2018. Además de los streptococos, se aisló Haemophilus influenzae en 3 pacientes en este periodo. En julio del 2018 un caso, y en enero y en abril de este año otros 2 casos. Todos los casos del Haemophilus influenzae fueron de tipo B, o sea, capsular. Bueno, y acá tenemos las conclusiones de este PowerPoint, de esta presentación, y les doy gracias por la atención a este Ateneo.